estratega militar, comprometido con su tiempo, José de San Martín. Su aguda mirada del país se acalló, sus opiniones políticas se ocultaron. Su visión del ejército y el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad civil ha sido censurada. La voz del gran jefe ya es hora de escucharla. Un vaso compartido, un machete compartido, en realidad, no solo para mí. Bueno, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Es una suerte de charla, clase de historia. Para mí es una clase de historia esta. Bueno, buenísimo. Por lo menos me ha hecho confrontar lo que decía recién con la educación que recibí en materia de historia y con lo que me enseñaron en San Martín. Me parece que está bueno hablar de eso un poco, de lo que uno no sabe de San Martín. Te quería preguntar si está mal que no sepa tanto de San Martín. Bueno, muchas gracias por venir a todos. Sí, yo creo que está mal, ¿no? Porque nos han contado poco de San Martín real, ¿no? Este hombre tan íntegro, tan múltiple, interesado por tantas cosas, por la filosofía, por la historia, por la música, por la pintura, y hay un recorte muy a lo militar, ¿no es cierto? Esta operación trágica que se llevó adelante, donde primero lo transformaron solamente en militar, luego lo declararon padre de la patria y finalmente la operación culmina con que el ejército es el padre de la patria, ¿no? Con todas esas consecuencias nefastas que tuvo para nosotros. Pero vale la pena conocer a este hombre y de eso vamos a hablar durante todo este rato. Y mucha gente se sorprende, ¿no? De cómo yo no sabía esto de San Martín, como te habrá pasado a vos. Y bueno, bueno saberlo, ¿no? Sin duda. Sí, hay una parte humana, aunque suene raro decirlo, que uno no conoce. Antes de entrar en esa parte, me gustaría que charlemos un poco sobre en qué consiste el recorte sobre la persona de San Martín y si me puedes contar la anécdota de la película del Con, que me parece muy gráfica. Sí, totalmente. El recorte consiste en sacar todo lo que tiene que ver con un hombre que piensa, un hombre enormemente preocupado por su país, por su pueblo, un gran gobernante que gobernó la provincia de Cuyo, San Juan, San Luis y Mendoza, con medidas realmente populares, modernas, pionero en muchas cosas, o sea, que instalan entre nosotros el concepto de educación popular, de salud, ¿no? Salud pública, con medidas tan interesantes como, por ejemplo, entender que había una capacidad ociosa en los conventos, que los frailes no tenían mucha ocupación, entonces convertirlos en agentes sanitarios para que vacunen a los chicos de esas provincias. Un hombre que le encantaba tocar la guitarra de concierto, ¿no? Gran concertista, gran lector de los escritores más revolucionarios de la Revolución Francesa, Voltaire, Montesquieu, ¿no? Todo eso nos ha sido escamoteado de alguna manera en esta cuestión que solamente es Maipú, Chacabuco, San Lorenzo, El Cruce, que son todas cosas muy importantes, pero que no es el San Martín completo, ¿no? Que está bueno que lo conozcamos. Faltan los carajos, ¿no? En los recortes. Faltan los carajos, era un gran carajeador, y yo creo que no es lo mismo decir carajo que decir señores, porque en una de las cartas que uno encuentra la diferencia entre el original de lo que él escribía y lo que luego fue transcripto en la documentación sanmartiniana. Hay una carta muy interesante cuando, justamente como gobernador de Cuyo, él prohíbe los castigos corporales a los niños en las escuelas, diciendo que de ninguna manera hay que castigar a los chicos. Y el Cabildo de Mendoza, que era muy conservador, le dice que si no se castiga a los chicos corporalmente, los chicos van a ser indisciplinados y todo esto. Entonces él, burlonamente, con la ironía que lo caracterizaba, responde, bueno, autorizo el castigo corporal en la mano y con guante, como diciendo de alguna manera. Y ahí describe a
su amigo Guido y diciéndole, fíjese lo que me dicen estos carajos, ¿no? Refiriéndose a esta oligarquía mendocina que manejaba el cabildo. Y la traducción de estos carajos es estos señores. Yo creo que es muy diferente carajo y señor, ¿no? Son dos cosas muy diferentes, pero la idea es que San Martín no usaba esos términos. San Martín no tenía debilidades, que San Martín no vomitaba, como me contaba el querido Alfredo Alcón cuando hizo el Santo de la Espada, que encarnó al Libertador y tenía un veedor. Eran las épocas del dictador Onganía, tenía un veedor, un coronel, que era el que decía esto está bien, esto está mal, y eran épocas muy caras para el cine porque se filmaba todo en celuloide, y la verdad que cada corte era una fortuna. Entonces Torre Nilsson, el director, harto de esto, pidió una reunión con Onganía, pasar el fragmento del microcine de Olivos, se pasó el fragmento donde San Martín vomitaba. Recordemos, San Martín vomitaba mucho porque tenía problemas de vómitos de sangre. Onganía ve ese fragmento, se prenden las luces y dice San Martín no vomitaba, y San Martín no vomitó, digamos, ¿no? Estas barbaridades que deshumanizan a un personaje, que lo vuelven un ser inimitable, perfecto, no se cumple la idea de la ejemplaridad, donde uno puede llegar a ser como ese personaje, con este concepto equivocado de la ejemplaridad. La ejemplaridad no es la sinonimia, uno no tiene que cruzar los Andes para ser San Martín, ¿no? Por ser, digamos, con cumplir con los valores sanmartinianos de honestidad, coherencia, patriotismo, uno ya está haciendo uso de la ejemplaridad, ¿no? Pero ahí ni siquiera eso, ¿no? Por esta perfección que se pretendía mostrar, ¿no? Es muy loca la idea militar de que si te gusta pintar o te gusta la música clásica, no sos ejemplar. No. Y a esta estampita le estamos poniendo humanidad, le estamos poniendo un carácter renacentista que es súper interesante. Sí, esa es la palabra, renacentista en el sentido del hombre pleno, ¿no? Un hombre como se pensaba a sí mismo Leonardo, pensaba a los demás, un tipo que le importe la ciencia, la novedad, ¿no? Que está muy presente en él, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que es el hombre que introduce prácticamente en Argentina la homeopatía. La homeopatía era una ciencia ultra o una paraciencia, como se quiera llamar, ultramoderna, recién empezaba en la década del 10, y él ya tenía en el año 14 su botiquín homeopático con el cual se fabricaba sus medicamentos. Esto tenía que ver con la cantidad de enfermedades que padecía, que no tenían sus remedios ni sus calmantes de la medicina alopática, la medicina común. Por lo tanto, él se fabricaba sus propios remedios homeopáticos, lo cual habla de una persona que está muy al tanto de las novedades científicas, de lo que está pasando, siendo un tipo muy a la moda, de alguna manera. Le gustaba muchísimo la música, y está muy bueno pensar que la música de fondo de San Martín bien podría ser Mozart, bien podría ser Beethoven, contemporáneos a los cuales él admiraba absolutamente, ¿no? Y creo que cambia cuando uno piensa cuál era el sonido de fondo de esa cabeza, ¿no? ¿Cómo era percibido él? Porque, digo, ¿era común ser así renacentista y venir con ideas que en principio a mí me comienzan a sorprender cuando empiezo a leer tu libro? ¿O todo bien porque fuera así él? ¿O no estaban alrededor diciendo, este tipo está loco? No, claro, él siempre fue un tipo sospechoso, fue mal recibido por el poder en Buenos Aires, por Rivadavia, por ejemplo, ¿no? Siempre parecía un tipo como peligroso, que pensaba demasiado, tenía demasiadas ideas, y de hecho fue un marginado de la política, ¿no? Comienzan a marginarlo hasta lograr mandarlo al Ejército del Norte y luego a Cuyo, sacándoselo de encima, porque siempre era un personaje expectable para gobernar. Pensemos cuando triunfa en San Lorenzo, su capacidad política, su conocimiento, su prestigio crece enormemente. En el momento que se reúne la asamblea que va a elegir un director supremo, que es una especie de presidente, es en ese momento que el tipo que maniobraba la política porteña, que era Alvear, decide mandarlo al norte en reemplazo de Belgrano, ¿no? Para sacarlo del medio. Y lo dice el texto que reproduzco en el libro, ¿no? Que dice, sacamos de encima al hombre, por fin se fue, lo tenemos acá, porque el coronel San Martín se manifestó contrario al centralismo, ¿no? Esto lo dice literalmente Alvear cuando lo manda al Ejército del Norte, donde se produce un hermoso encuentro entre dos personas, quizá las mejores que tuvimos en nuestra historia, que son Belgrano y San Martín, que de ninguna manera, también estas cosas raras, ¿no? Se nos cuenta que se encontraron un rato en Yatasto, ¿no? Esto no es cierto, o sea, se vieron en Yatasto, pero convivieron un mes y medio en Tucumán haciendo algo increíble, que es crear la primera academia militar científica de nuestra historia. Militar científica. Militar científica, ¿no? La ciudadela de Tucumán, donde había clases
de geografía, de historia, de matemática, de estrategia. San Martín daba clase de estrategia e historia. Uno siempre dice que lindo haberlo tenido a San Martín de profesor de historia. Bueno, eso pasó en Tucumán, porque San Martín pensaba, igual que Belgrano, que había que formar cuadros militares con una capacidad intelectual de comprensión, que transmitan a los soldados ese conocimiento, que no alcanzaba con las voces de mando, sino que había que ser un intelectual, además, no de un militar. Y esto aparece muy claramente ahí. Y además se encuentran estos dos tipos que se admiraban sin conocerse, ¿no? San Martín había conocido todo lo que había escrito Belgrano sobre economía, educación popular, derecho de la mujer a la educación, así que tenía muchas ganas de conocer a este Belgrano con quien convive, y además que sabe que le ha tenido una trampa, que Belgrano se lo cuenta. Estas dos batallas de Vilcapugio y Ayohuma, estas derrotas son derrotas provocadas para desprestigiar a Belgrano. Belgrano insiste en no avanzar hacia el Alto Perú, y la comandancia de Buenos Aires, encabezada por Rivadavia, insiste en que vaya porque necesitan que Belgrano sea derrotado militarmente y políticamente. Esto se lo cuenta Belgrano a San Martín se niega a detenerlo, que era la orden que tenía, detenerlo para juzgarlo, se niega absolutamente. Y ahí en Tucumán es donde nace un poco madura la idea de cambiar de estrategia, ponerlo a Güemes, en el norte, y lanzar la campaña continental, incluso a Chile, la campaña en Perú. Ahora vamos a entrar en eso, pero se me abre una pregunta en la cabeza, que es por qué normalmente cuando se enseña en historia, los hechos que nos enseñan duran lo que dura una oración. Se encontraron, ya está. Se encontraron. Bueno, no sabés nada más. Se encontraron, se abrazaron, hablaron un poquito y se fueron. La verdad que era tan solo una viñeta. Una viñeta, un ratito. No, bueno, imagínate que lo que significaba era encontrarse, todo lo que tenían para decirse, porque Belgrano tenía que transmitirle un montón de información, mucha información secreta de los espías, de cómo estaban los ejércitos, las avanzadas españolas, quiénes eran los jefes, qué espías tenían, quiénes eran los principales oficiales con quien contaban, qué recursos tenían. Todo esto no se hace en 2 horas, ¿no? Y esto implica entonces esta convivencia tan interesante, de la cual los dos se van admirados. Nunca más se verán personalmente, eso es cierto, nunca más se ven, pero nace una correspondencia, una literatura epistolar, unas cartas extraordinarias entre los dos que son impresionantes, ¿no? Que duran hasta la muerte de Belgrano, ¿cierto? El 820. Vamos a ir un poquito atrás y vamos a hablar de cuando San Martín llega a la Argentina, viene de Europa, viene con una experiencia militar en España de 20 años, lo cual, si uno hace números, se encuentra con un San Martín muy precoz. Muy precoz y a la vez un extraordinario oficial, ¿no? Porque él entró a los 11 años a la milicia, ya a los 13 estaba combatiendo en el norte de África, en lo que hoy es Argelia, en Orán, en un batallón temerario, realmente temerario, de voluntarios, que eran los granaderos. Los granaderos se llamaban así porque eran los que portaban las granadas, los explosivos, y se encargaban de colocar explosivos y desactivar explosivos, que todo esto a los 13 años. ¿Había muchos de 13 años o era San Martín? No, era el único, el más joven de todos. El más joven de todos, había que firmar, porque era como realmente unas acciones de extraordinario peligro. Y su primera acción es colocar explosivos en un fuerte moro, muy peligroso, una fortaleza que tenía que atravesar líneas enemigas, más o menos unos 3 kilómetros de líneas enemigas, llegar, colocar el explosivo, volver e integrarse nuevamente a las filas. Esa misión exitosa le vale el ascenso, y ya a los 15 años tiene mando de tropa, tiene a sus órdenes a tipos de 40, 30, 50. Él libra en España más de 30 combates, no tiene una sola herida de esos combates. Sabemos que iba en la primera línea, lo cual habla de su gran destreza. Las heridas que tiene fueron provocadas por un asalto, cuando trasladaba unos caudales y reinaba la inseguridad en España también, en aquel momento, ¿por qué no? Y es asaltado cuando llevaba un dinero y tiene una herida fuerte en el pecho y otra en el brazo por resistirse a ese ataque, luchando contra 5 personas. Y las únicas heridas que trae España son esas, no heridas de combate, ¿no? ¿Su padre tenía que firmar una autorización? ¿Es algo tan simple como eso? El padre firmaba la primera autorización cuando ingresaba como cadete al regimiento, en este caso al regimiento de Murcia, y después ya corría por cuenta de él, ¿no? Digamos que las vidas eran más cortas, las niñeces se acortaban, las adolescencias también, ya
un chiquito de 15 años era considerado un hombrecito, casi un hombre, ¿no? Un guerrero, en este caso un guerrero experimentado a los 15 años, ¿no? Con combates en Marruecos, en Argelia, en muchísimos lados. Luego vendrá su etapa naval, donde está un año al mando de 120 marineros en un barco combatiendo con los ingleses en Santa Dorotea. Toda esta etapa también es muy interesante y poco conocida, ¿no? Donde además hay un elemento muy importante, porque ese ejército español está dividido en dos, digamos, los absolutistas y los liberales. Y él está claramente en el bando liberal de ese ejército, ¿no? Por eso también esas ideas lo adquiriendo, el contacto con los americanos que están peleando en España, ¿no? O'Higgins, Carrera, el propio Pueyrredón que anda por ahí, ¿no? Alvear. Todo eso es muy importante, porque si no, no se entiende su venida luego a América a hacer la revolución. ¿Por qué quiere venir a la Argentina? ¿Por qué quiere volver a la Argentina? Bueno, quiere volver porque él entiende que la lucha contra el absolutismo, lo dice él, se puede lograr en cualquier parte, y que él, como había acordado con los americanos de la logia de Cádiz, una logia en esa linda ciudad de Cádiz, que era el nexo entre España y América, el gran puerto de contacto entre España y América, hay una logia de americanos donde todos resuelven en el momento oportuno volver a sus países a trabajar por la independencia, ¿no? El momento indicado, evidentemente, después del 10, cuando ya cayó el último bastión del poder español, la Junta de Sevilla, y ahí empiezan a volver O'Higgins, cada uno Bolívar, cada uno vuelve a su país a trabajar por la revolución. Y es en ese momento cuando San Martín, previo paso por Londres, porque no podía venir directamente, pues hubiera detectado sus intenciones, bueno, llega aquí y comienza entonces a juntarse con los sectores más progresistas locales. Los contactos de San Martín en nuestra ciudad, Buenos Aires, son dos. Por un lado el artiguismo y por otro lado el morenismo, ¿no? Que van a ser dos presencias interesantes a lo largo de su vida. ¿Qué implicaba ser progresista en ese momento? Bueno, implicaba ser un liberal consecuente, liberal en el sentido no económico, sino en el sentido político, derechos humanos, libertad de prensa, libertad de culto, libertad de expresión, luchar por la libertad de sus semejantes, la igualdad, todo eso que había programado la Revolución Francesa y que no había cumplido del todo, porque se había convertido en un imperio. Por eso que muchos oficiales liberales franceses vienen a luchar a América decepcionados de Napoleón, como le pasaba a San Martín, como le pasaba a Bolívar. ¿Por qué no lo quieren a Napoleón? Lo admiran profundamente como militar, pero creen que ha traicionado la revolución para convertirla en un imperio. Así, por ejemplo, el ejército de San Martín va a tener muchos oficiales franceses revolucionarios, muchos irlandeses, muchos ingleses, que siguen peleando contra el absolutismo en América, ¿no? Muchas avenidas de Buenos Aires, Bruix, Melián, tienen que ver con oficiales ingleses, franceses, que han venido a pelear a las órdenes de San Martín. No mercenarios exactamente, sino gente que venía porque seguía luchando contra ese absolutismo, ¿no? Bueno, ahora en un ratito vamos a entrar también en el cruce de los Andes y en la gente que cruzó con él los Andes, pues también eso cuando lo decimos nos dura una oración, un segundo, por lo menos es lo que nos dijeron, cruzó los Andes y nada más. Estaba pensando en cuando fue gobernador de Cuyo y lo quieren destituir. Ayer cuando charlamos en la radio me explicaste una movida política que hizo él. Para mí ahí está una de las partes más interesantes de San Martín, que es la parte de la rosca política, la negociación política y la estrategia política. Absolutamente. Se nos ha enseñado que San Martín no le interesaba la política, cosa que es falsa absolutamente. Cuando llega acá se contacta con la Sociedad Patriótica, que era el partido más a la izquierda, ¿no? de la revolución. Es correcto decir izquierda porque izquierda y derecha son términos de la Revolución Francesa, ¿no? Esto nace en la Asamblea de París, cuando el presidente decía quién habrá el diputado a la derecha, y quiso la suerte que a la derecha estuvieran los monárquicos y a la izquierda los revolucionarios. O sea que el término izquierda y derecha es un término perfectamente aplicable a la década del 10 del siglo XIX. Ese partido, la Sociedad Patriótica, dirigida por Bernardo de Monteagudo, este notable tucumano, pionero de nuestra revolución, y ahí se integra San Martín y recibe la enseñanza del morenismo. O sea, San Martín recibe todo el plan de operaciones, toda esa cuestión, ¿no? Igual te lo manda. Y ahí comienza entonces una vocación política que no va a parar en ningún momento. Como gobernador de Cuyo hace política, se enfrenta muy fuertemente con el poder central encarnado por Alvear, poder absoluto, dictatorial, de
término dictatorial es interesante porque lo dice la propia Academia de Historia, que lo quiere hablar, ¿no? Dice la dictadura de verdad. Bueno, esa dictadura, cuando ve el tipo de gobierno que está haciendo San Martín, decide voltearlo, decide derrocarlo. Manda a Perdriel en reemplazo de San Martín, general Perdriel. San Martín, cuando recibe a Perdriel, hace una movida que lo muestra como muy hábil político, y se permite al general que lo acompañe a la asunción de su nuevo cargo como gobernador de Mendoza. Lo que estaba haciendo era evidentemente convocar al pueblo, llegar a la plaza. Cuando llegó San Martín y Perdriel, se imaginan el pueblo mendocino vivando a San Martín, silbándolo y tirándole de todo a Perdriel. Perdriel se tuvo que ir directamente y él fue ratificado políticamente como gobernador, plebiscitado por su pueblo, ¿no? Y además estamos omitiendo un detalle, que es que tenía menos de un año como gobernador. Menos de un año como gobernador, fue ratificado y es uno de los 3 gobernadores, de todos los gobernadores que habían sido puestos a dedo, es uno de los 3 gobernadores realmente populares que tiene nuestro país, en aquel momento las Provincias Unidas, realmente populares, plebiscitados. Uno era Candiotti, el príncipe de los gauchos de Santa Fe, un artiguista, por supuesto nuestro querido Martín Miguel de Güemes, y San Martín en Cuyo. Son los únicos 3 gobernadores que pueden decir en ese momento que son populares, por supuesto Artigas, como protector de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, la Oriental, ¿no? Así que es muy interesante este carácter del gobernador plebiscitado que tiene para 1815, ¿no? Otra cosa que me llama mucho la atención de San Martín es el dominio del ego. A medida que iba haciendo la carrera, podría haber sido un hombre absolutamente megalómano, y hay un montón de pruebas en este libro de que lo tenía bien dominado. Sí, es realmente gran ego, ¿no? Sí, frente a su enemigo Alvear. Hay un documento muy interesante que tuvo acceso, autógrafo, cuando Alvear toma Montevideo y le manda el parte de guerra, donde dice: yo entré a Montevideo y al frente de mi tropa liberé la ciudad y yo me consagré vencedor de esa ciudad, yo. Y San Martín subraya todo lo yo, los mí, y abajo pone, de su puño y letra, pone ni Napoleón, ¿no? Hablando del nivel de egolatría de este tipo, que era evidentemente su antinomia en todos los sentidos, era lo contrario de lo que era él, ¿no? En sus partes no hay menciones personales. Parte de San Lorenzo, que es un parte hasta poético, digamos, no habla en ningún momento de él, habla de sus compañeros. En los partes de él comienzan diciendo compañeros del ejército de los Andes, y en el parte de San Lorenzo es muy interesante porque termina pidiendo por los huérfanos, por las viudas. No hay una autoglorificación en absoluto, sino preocupado por los que quedaron heridos, por las viudas, por los hijos de los muertos, ¿no? Bueno, que habla de una persona con un fuerte carácter humanista, ¿no es cierto? Quiero empezar a hablar del cruce de los Andes. Dentro del libro hay un capítulo que es la imagen que nos vemos fuera de la lámina. Sí. ¿Cuál es esa imagen? Bueno, una cosa muy linda de San Martín es cómo forma el ejército popular que va a cruzar los Andes. Por un lado, hay una incorporación de 300 paisanos, como dice el guaraníes. Cuando llega y forma el cuerpo de granaderos, convoca a 300 paisanos que son guaraníes, convocados por él, que se incorporan y mandan una carta realmente hermosa a través de un traductor. Esos 300 guaraníes van a participar de toda la campaña libertadora. Algunos de ellos, como el Chepollá, van a terminar en Ayacucho, la última batalla por la independencia de América. Y luego, bueno, la incorporación de 800 afroargentinos o afroamericanos, como los quieran llamar, comúnmente llamados negros, esclavos, que van a ser libertos en el batallón número 8, que es el batallón de infantería, que tuvo una actuación destacadísima en toda la campaña, realmente heroica. Y yo digo en el libro la lámina de Villique que nos perdimos, esa cordillera blanca con todo ese batallón de negros cruzando, qué lindo hubiera sido, pero no la tuvimos. No había negros, no había indios. A Cabral lo blanquearon, Cabral era por lo menos mulato, hijo de negra, dice Pásquez. Hay un problema con los colores, digamos, ¿no? No solo lo blanquearon, sino que si no fuera por San Martín tampoco no existía. El que rescata a Cabral es San Martín, efectivamente, en parte del combate de San Lorenzo, ¿no? Habla del soldado ascendido con orden a sargento, Cabral, natural de Corrientes, en la provincia donde era él también, ¿no? Así que ese era el ejército, ¿no? El ejército, él habla del pobrerío, el pobrerío que me sigue, efectivamente, eran 5.000, casi
soldados cruzan los Andes, básicamente gente pobre, gente humilde, indios, gauchos, negros. ¿Cuánto tiempo tardaron? Tardaron 20 días, pero la planificación llevó casi 3 años. Una planificación obsesiva, sistemática, donde él hace un cruce previo, donde hay un diario del cruce que cuando uno lo compara con lo que realmente sucedió es casi exacto. La parada a tal hora, a tal día, la provisión de alimentos, la provisión de fuego, de agua, bueno, todo previsto. Y además las tareas de inteligencia y contrainteligencia, ¿no? Lo que se llama la guerra de Zappa, que es una materia de estudio en academias militares de todo el mundo, que es una cuestión pionera de lo que fue la guerra de inteligencia, ¿no? La guerra psicológica. Esto es infiltrar al enemigo, pasar información falsa, enloquecerlo y lograr, por ejemplo, que los 10 pasos posibles de los Andes solamente no fueran controlados 4, que por donde pasa 6, por donde pasa el grueso del ejército, ¿no? Es una acción genial, con pocos antecedentes a nivel mundial. El cruce en sí no tiene ningún punto de comparación con otra hazaña de estas características. Y cruzar montañas no se le puede comparar ni con el cruce de los Alpes, ni nada parecido, porque cuando Napoleón cruza los Alpes estamos hablando de una región altamente poblada, mucho más baja, con mucha logística, muchos pueblos con los cuales no podía abastecerse. Acá estamos hablando del doble de altura, zona totalmente desértica, despoblada, con amplitudes térmicas tremendas, 30 sobre 0, 10 bajo 0, ¿no? De día y de noche, el mal de altura, el soroche, ¿no? Todo esto que hubo que vencer, ¿no? Sobre todo siendo él un hombre de salud frágil también. Un hombre con tremendos problemas de salud, y la compañía de alguna gente extraordinaria, como que siempre hay que nombrar, como Fray Luis Beltrán, ¿no? Este cura metido a ingeniero militar, a sastre, a toda la logística de ese ejército que prepara el querido Fray Luis Beltrán, ¿no? Álvarez Condarco, este ingeniero que hace todos los planos de memoria porque no quería tener papeles para que no pueda ser capturado por el enemigo. La infinidad de chasquis, niños, adolescentes que iban y venían trayendo información permanentemente, ¿no? La cantidad de mujeres que colaboraron para que esto sea posible. Bueno, todo un pueblo, ¿no? Impresionante, una gesta increíble llegar al otro lado, después de cruzar el Pinacito, que es una de las cordilleras más altas del mundo, la más alta de la cordillera, porque recordemos que los Andes son 4 cordilleras, ¿no? Hay que subir, hay que bajar y volver a subir 4 veces y llegar al otro lado y dar la batalla de Chacabuco, una de las batallas más impresionantes de la historia latinoamericana de ese momento, ¿no? ¿Y cuánto tarda esa batalla dura prácticamente 12 horas, una batalla difícil, muy complicada, muy bien armada por San Martín, donde el resultado final la fuerza de la acción estratégica, ¿no? Hay 500 españoles muertos y 12 patriotas. Fue contundente, muy dura, donde la infantería negra, como dice él, tuvo un rol protagónico, sin duda. Vamos a hablar un poco también de Perú, porque cuando llegan a Perú o cuando están armando el viaje a Perú, les explica a sus hombres la diferencia entre un conquistador y un libertador. Sí, hermoso texto, donde él dice que no hay que confundir conquista con liberación y que impone penas severísimas para aquel que le falta respeto al habitante del país o que quiera valer de su condición de militar armado, el respeto de la palabra, el respeto de la propiedad de cada uno, bueno, y dice que les quede claro que vienen como libertadores y no como conquistadores a liberar la tierra hermana del Perú, ¿no? Y es una campaña magistral que tiene 2 partes, la parte de la sierra, la parte terrestre, la más difícil, llevada adelante por la combinación de Güemes, Juan Azurduy, Padilla, toda esa gente que estaba por ahí, que ya se venían antes, y algunos ya habían fallecido, como Padilla, por ejemplo, y Arenales, el gran cerebro, ¿no? Que suena a calle paralela a Santa Fe, pero es ni más ni menos que un general de origen español que se pone al servicio de la revolución y es uno de los jefes de inteligencia más notables que tuvo San Martín, y que hace esa campaña de la sierra que es una novela directamente. Por otro lado, la campaña naval, ¿no? El desembarco cerca de Lima y finalmente la toma de Lima, ¿no? Donde empieza un gobierno realmente revolucionario, ¿no? Sí, absolutamente progresista. En el libro están las medidas que toma. Hay un montón de medidas, sí. Ahora te voy a pedir las detalles, pero también habla de dignificar al artista y a los actores. Bueno, él es un hombre muy amante del teatro, ¿no? Un hombre que leía mucho teatro, leía Shakespeare, fanático del teatro francés e inglés. En su biblioteca tan amplia
dictar prácticamente todas las obras de Shakespeare en inglés, original. Y cuando llega a Lima hace una ley de protección del teatro, dignificación del actor, prohíbe que los funcionarios entren gratis a los teatros, o sea, que él mismo se impone pagar su entrada, no admite el palco oficial, sino que hay que ir a donde haya lugar, y financia y subsidia el teatro, ¿no? También protege los monumentos arqueológicos incaicos. Él tenía una profunda admiración por los incas. Él promueve la publicación de lo que la Inquisición consideraba uno de los libros más subversivos, 2 libros que la Inquisición odiaba profundamente, ¿no? Uno era los comentarios reales de los incas, de Garcilaso de la Vega, porque él decía que no alcanzaba con conocer a los ilustrados europeos, a los filósofos, sino también conocer a nuestros filósofos, cómo pensaba el americano, ¿no? El originario. Por eso promueve ese libro y promueve la versión de Quijote, prohibido totalmente por la Inquisición, y es muy linda la prohibición de la Inquisición de Lima, donde dice: se prohíbe el Quijote y las novelas de caballería, porque como se sabe promueven la imaginación promueve la rebelión, ¿no? En el decreto de San Martín de publicación del Quijote, de reivindicación del Quijote, justamente reproduce ese párrafo como diciendo: justamente por esto lo vamos a publicar. Es interesante pensar en un militar con esa amplitud. Esto que están diciendo me hace acordar a ese famoso archivo de un ministro de la dictadura de que no puede haber exceso de pensamiento. Exceso de pensamiento, ¿no? Bueno, San Martín fomentaba el exceso de pensamiento. ¿Cómo era tomado eso? Perdón que interrumpa. ¿Cómo era tomado? No, siempre fue marginal, ese tipo que de ninguna manera fue bien recibido en su momento, ¿no? Sí, era una persona que siempre sonó peligrosa. Entonces, esto era así, digamos, ¿no? Bueno, digamos, para que se vea hasta qué punto él era un admirador de Quijote. Cuando él asume el gobierno de Mendoza, en su correspondencia: heme aquí mi ínsula cuyana, ¿no? O sea, recordando a Sancho el gobierno de la ínsula Barataria, ese gobierno imaginario donde una persona del pueblo por una semana gobierna esa isla y hace medidas tan populares como las que hace Sancho en el Quijote. Es decir, hasta qué punto hay un intertexto entre literatura y política para él, ¿no? Porque está absolutamente presente el Quijote en su vida, en su obra, ¿no? Y por supuesto que era una persona, como siempre, al poder el pensamiento es lo que lo incomoda. El exceso de pensamiento lo incomoda, y va a ser una persona extraordinariamente perseguido en vida y después de muerto, ¿no? Que después hablaremos de qué pasó con su memoria también, ¿no? Salud pública, derechos laborales, son todas cuestiones que al día de hoy siguen siendo revolucionarias. Que al día de hoy las planteás, estas cuestiones de que los funcionarios tengan que pagar entrada para ir al teatro. Exactamente. Suena difícil que puede hacer ahora. Régimen impositivo absolutamente censitario, o sea, que paguen realmente más los que más tienen. Derechos laborales fue pionero, fue la primera ley laboral de la Argentina, la redacta San Martín. Es una ley de Mendoza donde establece la obligación de la libre deuda. O sea, el patrón tenía que demostrar que no le debía un centavo a su peón, cosa insólita para 1814, ¿no? Bueno, todas estas cosas pocas veces se nos cuentan, ¿no es cierto?, de este San Martín tan completo como vamos viendo, ¿no? ¿Cómo se llevaba con la iglesia? Con la iglesia tenía una relación, él era una persona creyente, una persona muy creyente, pero tenía conflictos con la iglesia poder, ¿no? No se llevaba bien con la iglesia poder, con la jerarquía eclesiástica más superior. Y cuando él está en el exilio, por ejemplo, recuerda que el Papa Pío VII, en 1816, cuando nosotros nos declaramos independientes y él está lanzando la campaña libertadora a Chile, hay una condena a todos los americanos al infierno. Entonces hay una carta a Belgrano muy linda donde dice: usted que es tan católico, vea que puede hacer, a ver si por lo menos puede ir al purgatorio, ¿no? Porque, si podemos gestionar el purgatorio, por lo menos un stand-by, ¿no? Bueno, y después, recordando esta barbaridad, ¿no? Donde decía que nos condenaba por subversivos a todos los latinoamericanos que nos alzáramos en armas contra el amado Fernando VII. Él no se olvidaba de eso, y cuando en 1830 él está en el exilio en Bélgica y se entera que su amigo Tomás Guido, canciller de Rosas, coronel de Rosas, ha restablecido las relaciones diplomáticas con el Vaticano, se enoja mucho y le manda una carta a su querido amigo, muy irónica,
donde dice que ya que van a visitar un obispo, él se ofrece como obispo de Buenos Aires porque es San Martín, después de todo, es un santo, ¿no? Qué mejor que un santo para calzarse la mitra, ¿eh? Es muy irónico, muy impresionante esa carta bellísima, donde se burla un poco de ese poder, ¿no? Ese poder en el que él no cree en la religión, pero no en ese poder, ¿no? ¿Cómo fue el encuentro con Bolívar? Bueno, un encuentro difícil, un encuentro que fue provocado, digamos, por la enemistad de Buenos Aires hacia su persona. Él no quería otra intervención que la ayuda de su país para terminar la guerra del Perú. Recordemos que si bien él toma Lima, la guerra sigue y tiene que terminar la guerra del Perú, que quiere decir terminar la guerra de América directamente. Por lo tanto, manda 2 misiones pidiendo ayuda a su país, gobernado por los unitarios de Rivadavia. Esas misiones son prácticamente casi no son recibidas de muy mala manera, rechazadas, y ante la falta de ayuda de su país tiene que recurrir a Bolívar, y él sabe que eso va a ser complicado, ¿no? Es decir, esa cuestión final va a ser complicada. Va a Guayaquil, ahí hay un primer problema, porque se elige Guayaquil porque pertenecía a Quito, que era un estado independiente entre Perú y Colombia. No era independiente, pero cuando va ella, Bolívar lo ha tomado, con lo cual hay un primer conflicto, es decir, de ser una zona neutral a una zona que ocupada por Bolívar, lo cual a San Martín le cae mal, y ahí comienza un debate donde San Martín sabe, como persona muy lógica que era, que va en infinidad de condiciones, no tiene países que lo apoyen, su país va abandonado, gobernan sus enemigos, y por lo tanto va a tener que aceptar lo que Bolívar le proponga. Entonces él se ofrece como segundo a Bolívar para seguir la campaña. Bolívar entiende que no puede ser San Martín su segundo, y bueno, y ahí comienza la crisis que determina su retirada, lo que no implica, si bien él se enoja mucho, no implica que no le entregue sus mejores oficiales, el resto de la tropa que le quede, y que en las batallas finales intervengan muchos oficiales argentinos famosos como Lavalle, Santos, Junín, Ayacucho. Hay una presencia militar argentina, por decirlo así, ¿no? Pero es una pena, ¿no?, que haya prevalecido un poco el ego en esa cuestión final y esto termine en esta retirada, ¿no? De él, como le dice a Bolívar, le deja la gloria, ¿no? Le deja la gloria a Bolívar. Sí, sigue teniendo una actitud honesta pese a todo. Aparte me puedo imaginar también lo que lo heriría a él, la situación acá en Argentina, ¿no? Cómo lo trataban a él constantemente. Ahora vamos a ingresar en minutos en la parte de cómo lo van borrando de algunas partes de la historia, cómo van armando su biografía, con datos completamente falsos. Sí, esencialmente una campaña de prensa feroz de los periódicos rivadavianos. El Centinela y el Argos hace una verdadera campaña de prensa contra San Martín. Han logrado su objetivo, que San Martín no logre la victoria en el Perú final, porque eso lo hubiera inmediatamente catapultado para ser el presidente del futuro Congreso a reunirse del 24. Ese era el gran peligro para los rivadavianos, por eso le bombardean su gobierno en el Perú. No quiere que se llene de prestigio en el Perú para volver acá con toda la gloria y ser el presidente puesto. Así todo, San Martín regresa en el 23, en Mendoza, aparece como la figura lógica para ser electo presidente con el apoyo de todo el interior del país, y es ahí donde ya la campaña se vuelve insoportable, incluso con amenazas contra su vida, espías que no revisan la correspondencia, amenazas directas, y ahí es donde él decide finalmente irse al exilio, ¿no es cierto? Vos en algún momento, cuando investigabas para el libro, te encontraste con un documento que era una supuesta autobiografía de San Martín, arrogándose cosas que no habían sucedido o pecados que no había cometido. Sí, es interesante porque esta autobiografía absolutamente apócrifa, ¿no?, escrita por Carlos María de Alvear, su principal enemigo, fue publicada en 1824, nunca había sido reproducida en ningún libro sobre San Martín, aparecía citada. A mí me parece increíble que fuera así. Encontré el documento y está publicado en el libro. Es una cosa increíble. Alvear escribe como si fuera San Martín, como primera persona, diciendo yo asesiné, yo maté, yo robé, ¿no? Autoincriminándose de un montón de cosas que nunca había cometido. El objetivo de este librito de Alvear era desprestigiar a San Martín en su llegada a Europa, o sea, que cuando llegara a Londres fuera recibido como un ladrón, como un corrupto, como un asesino.
San Martín se iba al exilio, pero además él se había impuesto una misión muy noble, que era, aunque en su país gobernaran sus enemigos, era conseguir el reconocimiento de la independencia, ¿no? O sea que a eso va. Entonces ahí comienza una campaña feroz de los rivadavianos. Por ejemplo, va al Real como enviado de Rivadavia a hacerle la guerra, además de publicar este libro, ¿no? Hacerle la guerra a San Martín. Es increíble, ¿no? Todo esto. Además, Alvear, recordemos, uno de los más grandes traidores al patria, ¿no? Dicho esto con pruebas, es el hombre que en 1815 quiso entregar este país a Gran Bretaña por un documento donde le ofrece estas provincias a su majestad británica. Cuando esto llega a conocimiento de los ejércitos, hay una sublevación general, Alvear es depuesto y se exilia a Río de Janeiro llevando en un baúl todos nuestros secretos militares, absolutamente todos, ¿no? Cantidad de espías, armas, depósito de pólvora, y se lo entrega en mano al embajador español, que no hace otra cosa que mandárselo al gobernador de Chile, contra quien San Martín está preparando el cruce de los Andes. Es una traición tremenda. Es un villano de película. Sí, un malo de película, realmente, que tiene acá la avenida más elegante de Buenos Aires. Pero eso no tiene Louis Vuitton, no tiene más. No tiene Armani, pero ahí está, ¿no? Se le fueron algunos amigos. Pero bueno, tiene el monumento más caro, y lo más loco de todo esto es que en la provincia de Mendoza, la provincia más sanmartiniana de nuestro país, seguramente, ¿no? Lo Corrientes, probablemente, el departamento, la provincia se divide en departamentos. El departamento de San Martín está rodeado por Alvear y por Rivadavia. Pobre hombre, ¿no? Hablamos un poco de la vida personal de San Martín. ¿Cómo hizo para construir una familia? Así que en realidad la construyó con Rodríguez Escalada y una relación complicada, una chica muy jovencita. No era para nada raro esa diferencia de edad en aquel momento. Las chicas se casaban jóvenes, con la idea de tener hijos rápidos, por la cantidad de mortandad infantil que había, ¿no? Así que el casamiento a 15 años, 14 años fue bastante común. La diferencia entre ellos era casi 20 años. La diferencia que para la época era más o menos normal, pero bueno, lo que ocurre es que es una pareja que se ve muy poco, muy distanciada, pero sí hay una paternidad interesante de parte de San Martín, que en el momento de su exilio él podría haber dejado a su hija en manos de su abuela, pero la lleva consigo, ¿no? La lleva consigo y va a tener una relación muy estrecha con esa hija, ¿no? Con ella y con sus nietas, digamos, ¿no? Un vínculo muy fuerte de un padre que quiere estar con su hija, ¿no? Que no se la quiere dejar a la abuela, que es lo más normal en aquel momento donde la paternidad tenía una cuestión bastante laxa, ¿no? Claro. La que se quedaba con los hijos era la madre, no el padre. Y sin embargo él se va y tiene un muy lindo vínculo con su hija Mercedes, que terminará siendo la que le lea los libros cuando ya queda ciego, ¿no es cierto?, en el exilio, la que le lea los diarios y haga un poco de secretaria también, ¿no? La abuela de Mercedes también la consentía un poco, ¿no? Claro. Él en algún momento dice algo así. Sí, doña Tomasa, es como que también la rescata, dice, de esta abuela que la malcría, ¿no? Que considera que la tiene que criar de una manera diferente. Por eso las máximas, que son muy interesantes, ¿no? Máximas muy humanitarias, a su hija, ¿no? Que escribe, estando en Bélgica. Y bueno, ahí comienza este exilio, que es un exilio largo, interesante, muy activo, para nada de una persona que está en retiro. Hay una imagen falsa de San Martín en el barco anciano con su hija, esto no es verdad. Allá lo pintan anciano, ni bien se ve que es un viejo, ya no sirve más. Hay una transposición ridícula porque es la cara de él de la foto cuando ya está por morir, en el año 48, con el cuerpo que él tenía a los 40 años, que está yendo a los 40 y pico de años, o sea que esa es una falsificación. La idea es que ese tipo ya está, ¿no? Para nada, ese hombre llega a Europa y activa políticamente, y se le ofrece la conducción de la revolución en Bélgica, la conducción de la revolución en Polonia. Recordemos que estamos en una época del romanticismo, las revoluciones románticas lo quieren tener como jefe, los polacos, los belgas, lo van a ver, dice que no se tiene que meter en la interna de los países, pero los recibe a todos, o sea que es una especie de novela esa vida, de un tipo tan conocido, recibiendo a todos estos personajes, ¿no? Es como una asesoría militar, una asesoría revolucionaria, digamos, ¿no? Y luego vendrá esa etapa tan interesante de París, a partir del 30, donde conoce a su amigo Alejandro Aguado, que era ni más ni menos que el empresario de la ópera de París, que tenía una pinacoteca la más importante de Europa, probablemente 400 obras de Leonardo, Rafael, bueno, que se te ocurra, que hoy integran la pinacoteca del Louvre,
Martín se extasiaba mirando esos cuadros. Ahí conoce a Víctor Hugo, conoce a Donizetti, conoce a todos los personajes de la cultura parisina, del París romántico, y él le agradece a Guado, en una carta donde dice: le agradezco haberme contactado con toda esta gente, con Víctor Hugo, y a Guado le dice: no se equivoque, ellos no quieren conocer a usted, ¿no? Una persona altamente conocida e interesante en Europa como era San Martín. Aguado además lo ayudaba económicamente. Ayudaba económicamente en un principio, hasta que él ya se normaliza su situación, porque recordemos que Rivadavia le niega la jubilación, no le paga por decreto, hasta que llega Rosas y se normaliza y se cobra todo lo que se le debía. Él en ese momento vivía de un alquiler. Un alquiler muy miserablemente, muy pobremente, la pasa muy mal en Bélgica, y a partir del 30 recibe conjuntamente el dinero que se le debe de Argentina y Perú, tiene una buena situación económica, y puede comprar un departamento en París y la famosa casa de Lee, ahí en Grambourg, es una casa de campo, donde va a vivir bien, va a tener una vejez tranquila económicamente hablando, ¿no? Y con respecto a su salud. La salud, bueno, está mejor, porque evidentemente lo que había era mucho estrés en toda su vida, ¿no? Sí, los achaques, sí, sus problemas de reuma se van agravando, pero es una persona que viaja mucho, que recorre Europa, que viaja por Italia, a la Reina de Pompeya, a Florencia, lugares que quería conocer. Hay muy lindos relatos de viaje de estas impresiones de esa Europa en aquel momento, y a la vez recibe, a la vez tener un excelente trato con Rosas, muy buen vínculo epistolar, nunca se conocieron, por supuesto, pero decir mucha correspondencia, recibe a los más fanáticos antirrosistas, ¿no? Lo cual habla de su amplitud. Aquí no deja de discutir y plantearle sus opiniones. Recibe a Sarmiento, recibe a Alberdi, a Florencio Varela, que van a contarle los horrores de Rosas, y a su vez él les argumenta en contra de eso, discuten amablemente, ¿no? Sarmiento lo va a pelear, y él muy inteligentemente lo va llevando para donde considera que tiene que seguir esa conversación. O sea que es muy interesante, seguía siendo un referente obligado, ¿no? En el exilio todos querían ir a verlo, todos querían hablar con él, sin duda. Algo que me llama mucho la atención y que me parece maravilloso es que no le interesaba la idea de la antinomia, la de los federales unitarios. No era federal, pero tampoco es unitario. No, claro. Es difícil de pensar en cualquier momento de la historia. Sí, eso es muy difícil de entender, pero no era federal porque entendía que el federalismo no era un sistema, era un sistema muy bueno, decía él, muy difícil de aplicar en nuestro país, donde la geografía y el poder estaban demasiado concentrados en Buenos Aires, y era claramente enemigo de los unitarios. Sí, ese no era unitario, pero tampoco era federal, ¿no? O sea, sus enemigos estaban en el bando unitario, sus amigos estaban en el bando federal, pero él no se consideraba federal por una cuestión de honestidad política, él no coincidía con esa idea, pero sus amigos estaban en el bando federal. Esto es difícil de entender a veces, sí, claro. Pero actuaba con esta coherencia. Él no se proclamaba federal porque no entendía que era una dificultad aplicar ese sistema, pero era muy afecto a Rosas, criticándole estas cosas, como vimos, muy cercano a Artigas en algún momento, buen diálogo con Bustos, con López, ¿no? Así que es interesante, es difícil de entender, porque tiene que ser blanco o negro. Este hombre tenía esta característica de su honestidad, es decir, mis amigos están acá, aunque yo no termino de compartir esta idea, ¿no? ¿Cómo es tomada la noticia de la muerte de San Martín acá en Argentina? Bueno, llega por supuesto con retraso, nos llevaba todo varios meses de retraso. Inmediatamente Rosas ordena la repatriación de los restos, se comunica con la familia, se hace, inmediatamente ya se sabía que iba a ser así, por lo tanto una vez que él muere se cumplen los reglamentos sanitarios que imponía Francia, que son el embalsamamiento y el cajón en varios féretros para conservarlo en el traslado transatlántico, y es depositado provisoriamente en el nicho de la Catedral de Notre Dame de Boulogne-sur-Mer, la hermosa catedral medieval, esperando el traslado. Entre los papeleo cae Rosas, asumen el poder los enemigos de Rosas y de San Martín, que no hacen absolutamente nada por traerlo, al contrario, se van demorando los trámites. San Martín luego es trasladado a una bóveda donde está enterrada su nieta, que muere precozmente por mala praxis, y es enterrado en esa bóveda en un cementerio cercano a París de Brunois, la bóveda de la familia Balcarce, y ahí permanece sus restos hasta 1880. Finalmente, después de mucha lucha, se logra traerlo, ¿no?
pero fíjate que pasan 30 años, ¿no?, de gratitudes, de mucho escrito en contra de San Martín, a quien no le perdonaban no haber venido a defender a Buenos Aires contra los federales, ¿no?, no participar en la guerra civil, su actitud claramente anti-rivadaviana, ¿no? Todo eso se lo perdonaban, pero los que estaban escribiendo la historia eran los liberales unitarios. Y hay cierto descuido en esta repatriación del resto de San Martín. Primero hubo una fuerte pelea con el obispo de Buenos Aires, Monseñor Aneiros, porque todos decían que, siendo el héroe máximo de la nación, sus restos debían descansar en la nave central de la principal catedral del país, esto es, la Catedral de Buenos Aires. El obispo se opone porque dice que San Martín era masónico, el masón no puede descansar en la nave central, que en todo caso si quieren hagan una capillita aparte, y ahí nace la idea del mausoleo, si ustedes observan, es como una pancita que tiene la catedral lateral. Bueno, finalmente lo traen, se equivocan en las medidas del sarcófago y lo entierran parado. San Martín está parado en la base del monumento, ¿no? Del monumento. Está parado, sí, está parado. Encontraron un argumento bastante ridículo que decían que era para que nos mire a los ojos cuando entramos. La verdad que un poquito complicado. Hubiera sido mejor admitir que se equivocaron, ¿no? Pero acá siempre es difícil admitir esas cosas. Y así está, efectivamente, ¿no? ¿Y cuándo comienza la utilización de San Martín, de la figura de San Martín, por parte de los militares? Yo creo que inmediatamente empieza esta operación larga de empezar a esconder abajo de la alfombra la pelea con Rivadavia, la pelea con Alvear, estos enemigos mortales. Cuando decimos mortales, es gente que lo quiso matar. Esto tenemos los documentos, ¿no? Alvear lo quiere matar y está documentado en el libro cuando San Martín denuncia que una partida mandada por Alvear lo quiere matar, ¿no? Rivadavia lo mismo. Entonces, la historia liberal, que es la que mayormente se enseñó en las escuelas, tenía la complicación de tener que, de alguna manera, contar esto. Entonces, mejor recortar la parte política y contarnos las hazañas militares e instalarlo entonces como el padre de la patria. Esto arranca con Mitre y se continúa, digamos, y se acentúa en el año 10, el año del centenario, ¿no? Y por supuesto llega el paroxismo en el año 30 con el golpe de Uriburu, donde ya lo tenemos instalado como el general San Martín, padre de la patria, el ejército, reserva moral de la nación, ¿no? A todo esto es importante decir que San Martín es absolutamente inocente. Él escribió en el Código de Honor del Ejército de los Andes, quizá previendo su potencial utilización, la patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes. Código de Honor del Ejército de los Andes, o sea que está claro, él prohibió las torturas, prohibió el allanamiento sin causa judicial. Entonces, nadie podría, basándose en los documentos, utilizarlo como se utilizó en cada una de las dictaduras. Se lo utilizó en las dictaduras y ahí entramos en algo más personal. ¿Qué te pasa a vos cuando ves que en las dictaduras decían, bueno, San Martín hubiera hecho tal cosa? Sí, yo creo que, bueno, Rivera decía que su ejército era el ejército sanmartiniano. A la cual, bueno, tuvimos la desgracia que el bicentenario del nacimiento de San Martín se cumplió durante la dictadura de Videla, año 78, ¿no? Y él hablaba en nombre del ejército de San Martín y que ese ejército estaba llevando adelante lo que San Martín hubiera hecho. Yo creo que es totalmente improcedente porque hay un solo dato, con un solo dato derribamos, hay muchos, ¿no? Pero uno muy fácil, que San Martín fundaba bibliotecas y Videla las quemaba, o sea que ahí tenemos ya un punto de inflexión muy diferente, ¿no? San Martín decía una frase hermosa cuando inaugura la Biblioteca de Lima, decía: las bibliotecas son más poderosas que los ejércitos para vencer la tiranía. Y decía además, los días de inauguración de bibliotecas son tan felices para los amantes de la libertad como tristes para los tiranos. O sea que, ¿por dónde asociar a Videla con San Martín, ¿no? ¿En algún momento subió un burro San Martín? ¿Cómo? ¿En algún momento se subió un burro San Martín? Sí, por ahí. Claro, sí, bueno, la verdad que es imposible. Pero bueno, de todas maneras creo que no hay derecho a que alguien hable en nombre de San Martín y diga, hoy San Martín diría, hoy San Martín haría, porque no es medium, no hay medium de San Martín, no se puede andar hablando en nombre de él. Que uno conozca su vida no le da derecho a nadie a hablar en nombre de él y ratificar o rectificar ciertas cosas al presente. Eso es mala praxis histórica, eso no debe hacerse bajo ningún punto de vista. ¿Qué descubriste, para ir cerrando ya esta entrevista, esta charla? ¿Qué descubriste cuando empezaste a escribir el libro? ¿Qué te fuiste encontrando? Me encontré con una persona extraordinaria, ¿no? Un tipo para nada perfecto, por suerte, un ser humano, pero alguien con unos valores increíbles, una modernidad increíble,
muy oculto, muy atacado, una persona que recibió la ingratitud prácticamente durante toda su vida, y una gran urgencia en mi parte de comunicarlo, ¿no? a mis compatriotas, que conozcan quién era este hombre, ¿no? Hemos reverenciado, hemos hecho homenaje, pero quizás sin saber a quién estábamos homenajeando, ¿no? Y creo que, bueno, la idea es esta, ¿no? Que se conozca, por eso el título, ¿no? La voz del gran jefe tiene que ver con conocer su pensamiento. Hay mucho documento de él, un hombre que escribía muchísimo, pensaba mucho, ¿no? Por eso esa es la idea, que conozcamos la vida y el pensamiento, por eso también la bajada, ¿no? Vida y pensamiento de José de San Martín. Y una cosita más también, Sí. Pensando en el presente un poco, ¿por qué es tan difícil pensar en dirigentes políticos, sin dar nombres por supuesto, que tengan una formación como la de San Martín? Bueno, creo que sí hay déficit, ¿no? de formación, ¿no? Uno extraña un poco esta cantidad acumulada de conocimiento, esta posibilidad de escribir una carta con citas y nombrar a filósofos, y que uno ve y piensa en algunos políticos que no podrían citar a nadie, ¿no? Pero sí. ¿Están todos pensando en esos políticos? Sí. Quizá Louis Vuitton, alguna marca de ropa. Se ven todas las nubecitas arriba de la cabeza de la gente con la cara de cada uno. Bueno, yo creo que sí, que es una lástima, por eso ojalá que lo lean algunos candidatos y se inspiren muchísimo, pero estaría bueno, creo que estaría bueno, sinceramente. Gracias por dejarme Gracias charlar a con vos. vos.